hear it, Jesus. Que podamos oírte, Make it Jesús. real to us. Haz esto real a nosotros. Because this is what we must become. Porque esto es lo que tenemos que venir a hacer. Again, bind every hindrance. Una vez más, atamos toda We oposición. need to notice the preaching here. Y te pedimos que tú nos unjas para predicar y para oír. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're reading Ephesians Vamos a leer Efesios. chapter 3 and verse 11. Efesios capítulo 3, versículo 11. He walked right in front of the camera. Yeah. The eternal purpose of God in Christ El propósito eterno de Dios en Cristo is redemption. es la redención. We're going to read Ephesians chapter 3 Vamos a leer Efesios capítulo 3 and verse 11. y versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Our lesson, God's eternal purpose in Christ. Nuestra lección, el propósito eterno de Dios en Jesús. Now, in verse 9 of this, where we read, Ahora bien, el versículo 9 de lo que hemos leído, that God's plan of redemption was concealed in the mind of God for ages. se menciona que el plan de redención del Señor ya había estado en la mente de Dios por mucho tiempo. And verse 10 Y el tells us why it was a hidden mystery. Y el versículo 10 nos dice por qué es que esto era un misterio escondido. It was hidden through the ages Estaba escondido a través de las edades, because this mystery was to become the property of the church, porque este misterio tenía que ser propiedad de la iglesia, who would manifest it to principalities, powers of this world. que iba a ser manifestado a principados y potestades de este mundo. And according to Romans chapter 8, Y de acuerdo a Romanos capítulo 8, the whole creation is groaning to be delivered. la creación completa está gimiendo por ser librada. Now, when you read the Bible, you find God says, Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Dios dice Satan is the prince and power of the air, que Satanás es el príncipe y tiene la potestad del aire, and his dominion and authority over all things, y su dominio y autoridad sobre todas las cosas, including every member of the fallen race. incluyendo cada miembro de la raza caída. He gained this position in the fall of man. Él obtuvo esta posición a través de la caída del hombre. When man forfeited that, Cuando el hombre perdió esto, Satan gained that. Satanás ganó esto. Now, God, in creating a man, made him a spirit being. Entonces ahora Dios a la caída del hombre lo hace un ser espiritual, And as he lived in that spirit realm, y a medida que vivía el hombre en este ámbito he espiritual, was in constant fellowship with God. antes de la caída estaba en constante comunión con Dios. God is a spirit. Dios es espíritu, Man was a spirit being. el hombre era un ser espiritual. So man and God walked together. Entonces el hombre y Dios andaban In juntos. fellowship, God walked with that man. En comunión, Dios andaba con ese hombre. God had given this man who ruled with his spirit and not with his soul, Dios le había dado a este hombre a que rigiera con su espíritu y no con su alma. he gave him power and dominion over the entire universe. Le dio poder y dominio sobre el universo completo. Man's flesh, La carne del hombre, which housed the Spirit of God, que tenía el espíritu de was Dios, clothed with the glory of God. era vestida de la gloria de Dios. His five senses Sus 5 sentidos were in complete subjection to the inner man estaban en completa sujeción al hombre interior and played very little part in his existence. y jugaban un papel muy reducido en su existencia. Man was a creature of love, faith, and eternal life. El hombre era una criatura de amor, fe y vida eterna. Adam lived and ruled with his spirit. Adán vivió y reinó con su espíritu. He was in the same class with God, Él estaba en la misma clase con Dios, but he was not God. pero él no era Dios. But God had put him in that same class. Pero Dios lo había puesto a él en la misma clase. God's a spirit. Dios es espíritu, Man was a spirit. el hombre era espíritu, And they fellowship together. y podían tener comunión juntos. That is a beautiful thing in the book of Genesis. Esto es algo hermoso en el libro de Génesis. God came down and walked with Adam. Dios venía y andaba con Adán. But in the fall, Adam surrendered to Satan. Pero en la caída, Adán se rindió a Satanás He became a partaker of Eve's transgression. y se convirtió en un participante de la transgresión de Eva. And the whole state of creation changed. Y todo el estado de la creación cambió. Satan breathed eternal death into everything
Satanás respiró muerte eterna dentro de todo and he was the master over that dead world. y se convirtió en el amo de este mundo muerto. Everything God made was good. Todo lo que Dios hizo era bueno. Before the fall, there weren't thorns on bushes. Antes de la caída no habían espinas en los arbustos. Everything was in perfect harmony. Todo era armonía perfecta. But in the fall, Pero en la caída, all of this happened to the creation of God. todo esto sucedió a la creación de And Dios. Satan was Lord over that. Y Satanás fue el Señor sobre esto. Where faith, love were manifested, En donde la fe y el amor eran manifestadas, now fear and hatred become the law. ahora el miedo y el odio eran la ley. Cain murdered his brother. Caín mató a su hermano. That could never have happened before the fall. Eso nunca pudo haber sucedido antes de la caída. It was a world of love and faith. Era un mundo de amor y de fe. But now it's a love of jealousy and fear and hatred. Pero ahora era un mundo de celos, de miedo, de odio. The nature of animals changed. La misma naturaleza de los animales cambió. Became vicious and wild. Vinieron a ser salvajes y All of agresivos. this was a product of the fall. Y todo esto fue producto de la caída. Man ceased to live by the powers and wisdom of his spirit. El hombre dejó de vivir por los poderes y la sabiduría de su His espíritu. spirit died, Su espíritu murió and man received the nature of Satan. y el hombre recibió la naturaleza de Satanás. Jesus said even to the most religious people, Y Jesús le dijo aún a la gente más religiosa, your father is the devil. sus padres el diablo. That meant they had the nature of Satan. Eso quería decir que ellos tenían la naturaleza de Satanás. That brought the hatred of a religious world. Eso trajo sobre él el odio del mundo But he religioso. dared speak the truth. Pero él se atrevió a hablar la verdad. Man's spirit became a captive of the soul, El espíritu del hombre vino a ser cautivo a su alma and it lost contact with y God. perdió el contacto con Dios. His body became mortal Su cuerpo llegó a ser and mortal subject to death. y sujeto a muerte. His once powerful spirit, the inner man, Su espíritu poderoso, que una vez fue poderoso, became the inner man of the heart. vino a ser el hombre interior del corazón. The ruler had become an eternal criminal El regidor había venido a ser un criminal eterno, with no legal approach to God. sin ningún derecho legal de acercarse a Dios. Now, folks, this was the condition of the human race Ahora bien, hermanos, esta era la verdadera condición de la raza humana. when that baby was born in Bethlehem. Cuando ese niño nació en Belén, When Jesus entered this human race, cuando Jesús entró en esta raza that humana, was a condition of the human race. esa era la condición de la raza humana. The nature of Adam had passed upon all, La naturaleza de Adán había pasado en todos, and every baby born was a child of Satan. y todo niño nacido era ya un hijo de Satanás. Now, we believe that babies are innocent. Y nosotros pensamos que los niños son inocentes. There's a point they reach when they're responsible. Y hay un punto que ellos alcanzan en los cuales son responsables. But I can tell you from my own study of this book, Pero yo les puedo decir por mi propio estudio de este libro, if those parents aren't right with God, que si esos padres no están bien con Dios, those children won't go out of here in no rapture. esos niños tampoco van a irse en el arrebatamiento. Any more than they got on that boat with Noah. Tampoco entraron en ese bote, en ese arca con Noé. Millions of babies drowned. Millones de bebés también se ahogaron. They didn't go to hell, No fueron al infierno, but they weren't spiritual. pero tampoco eran And they espirituales. had to go through that flood. Y tenían que ir a través de ese diluvio. Every baby born in this world has a nature of Satan. Todo niño y bebé nacido en este mundo tiene la naturaleza de Satanás. You don't have to teach it to lie, to cheat, to steal. No tienes que enseñarle a robar, a mentir. Your whole effort to that child is to make it be good. Tu esfuerzo total para ese niño es hacerlo bien. You have to discipline it, Tú tienes que disciplinarlo, corregirlo, or else it's going down. o si no, va a bajar. Now, everything and everybody are right here in what I've described. Todo en todas las personas están acá en lo que es escrito. God's eternal purpose in Jesus Christ El propósito eterno de Dios en is to Cristo bring about a new creation es traer una nueva creación over which Satan has no dominion or authority. sobre la cual Satanás no tenga ningún dominio ni autoridad. Therefore, if any man be in Christ, Si alguno está en Cristo, there is a new creation. nueva criatura es. And only that creation does God talk to or deal with. Y solamente a esa creación es que Dios habla o trata con ella. Jesus said in John chapter 10 and verse 10, Jesús dijo en Juan 10:10,
I am come that you might have life. Yo he venido para que tengáis vida. Then again it's written that all things become new. Y luego se dice que todas las cosas son hechas nuevas. If he come to give me life, Si Él ha venido para darme vida, that means I have no life. eso quiere decir que yo no tengo vida. I'm in that state of death of sin. Estoy en ese estado de muerte del So pecado. Jesus came into that situation. Entonces Jesús vino a esa situación And he come to take man's place y vino para tomar el lugar del hombre and be that sin substitute for the human y race. ser ese sustituto del pecado para la raza humana. Man has become a sinner El hombre vino a ser pecador with no legal approach to God. sin ningún derecho legal de acercarse a Dios. Forgiveness is not enough. El perdón no es suficiente. Israel's relationship proved this. Y la relación de Israel nos demostró esto. Man's nature must be changed. La naturaleza del hombre tiene que cambiar. And the blood of bulls and goats could not do this. Y la sangre de machos cabríos no podía hacer esto. We're talking about God's eternal purpose with Jesus. Estamos hablando acerca del propósito eterno de Dios en Jesús. The demands of justice must be met. Que un cambio, que las demandas de justicia tienen que ser satisfechas. And that demand can only be met by one over whom Satan had no authority. Y esa demanda solamente puede ser satisfecha por aquel en el cual Satanás no tenga poder. That person was Jesus. Y esa persona era Jesús. He came to destroy the works of the devil. Él vino para destruir las obras del diablo. Now the slaves of the flesh must be delivered. Ahora bien, los esclavos de la carne tienen que ser librados. That hidden man of the heart must be given a new birth. Ese hombre oculto de nuestro corazón tiene que dársele un nuevo nacimiento. And that new birth must be with the nature of God and be filled with the Spirit of God. Y ese nuevo nacimiento tiene que ser con la naturaleza de Dios y tiene que ser lleno con el Espíritu de Dios. In the fall, En la caída, man's spirit sank down in subjection to the soul. el espíritu del hombre se hundió en sujeción al alma. Smothered under that, though, was still that spirit. Y escondido entre esto aún estaba ese espíritu. That's what drove man from the ox-cart canoe to that jet. Eso es lo que movió al hombre de los carros de madera a construir aviones. He knows from way inside of him. Él sabe por muy dentro de He él was made for something better than this. que él fue creado para algo mejor que Man esto. wasn't made for this earth. El hombre no fue creado para esta Man tierra. was made to walk the mountains of eternity with El God. hombre fue creado para montar en las montañas de altura de Dios. And man has always been striving to break loose. Y el hombre siempre ha luchado poder soltarse. That's the reason he probes this universe. Por eso es que él está buscando y analizando este universo. But he was made for God. Porque él fue hecho por Dios, And in the para new Dios. birth, Y en el nuevo nacimiento, that spirit is given life. It's quickened. a ese espíritu le es dado vida, es avivado. He must be master and ruler of the senses, that new creation. Esa nueva creación tiene que ser amo y regidora de sus sentidos. The mind of man must be renewed. La mente del hombre tiene que ser renovada. The outward man must be brought under. El hombre exterior tiene que ser traído abajo. This is the greatest revelation Esta es la revelación más grande that come to the human. que viene al ser humano. Your spirit can become a new creation in Christ. Tu espíritu puede venir a ser una nueva creación en Cristo. A new creation over which Satan has no power. Una nueva or creación sobre la cual Satanás no tiene ningún poder o autoridad. authority. You actually become the righteousness of God. En realidad tú vienes a convertirte en la justicia de Dios. And you can stand in the presence of God Y puedes estar de pie en la presencia de Dios as if you had never sinned. como si tú nunca hubieras pecado. If I am the righteousness of Si God, yo soy la justicia de Dios, it is as if I had never sinned. es como si yo nunca hubiera pecado. That's what the word justified means. Eso es lo que la palabra justificado It's if significa. we're taken back beyond the law Es como si fuéramos llevados más allá de la ley and had never sinned. y nunca hubiéramos pecado. Now we need to become more conscious of this, Ahora bien, nosotros tenemos que estar más conscientes de of esto, what God has made us to be in Christ, de lo que Dios nos ha hecho a nosotros ser en Cristo, than we are of the defeats and failures. que lo consciente que estamos de nuestros fracasos y nuestras fallas, For in Christ porque en Cristo there is no defeat no hay derrota and no failure. y tampoco fracaso. We need to be conscious of that. Necesitamos ser conscientes de esto. We don't need to spend all our time with our problems. No necesitamos estar todo el día con nuestros problemas, Spend time with the potential. sino más bien pasar tiempo con el potencial. I will awake in His likeness. Yo despertaré en su semejanza.
Now, this glorious redemption Ahora bien, esta redención gloriosa takes place when a member of the old creation se lleva a cabo cuando un miembro de la vieja creación accepts the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador and identifies himself with this dead, buried, and resurrected y Christ. se identifica a sí mismo con esta muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. When that happens to us, Cuando esto no sucede, then a new creation comes into being entonces una nueva creación aparece over which Satan has no power. sobre la cual Satanás no tiene poder. I don't have to give to him. Yo no tengo por qué darle nada. I'm commanded of God. Dios me ordena, Give no place to the devil. no deis lugar al diablo. Submit yourself to God. Someteos a Dios, Resist the devil. resistid al He diablo will flee from y you. él huirá de That vosotros. is the new creation. Esa es la nueva creación. Now, this new creation, Ahora bien, esta nueva creación, this man is coming to God, este hombre que viene a Dios begins to think on this order. empieza a empezar en este orden. If Jesus took my place, Si Jesús tomó mi lugar, bore my griefs, llevó mis culpas, carried my sorrow, llevó mi dolor, was wounded for my transgression, fue herido por mis transgresiones, all of this for me, not for himself, y todo esto por mí, no por él mismo, for he needed no redemption. porque él no necesitaba redención. Now, if this was done then for me, Y si esto fue hecho para mí, then it is as if I did it myself. entonces es como si yo mismo lo hubiera hecho. So then the devil is defeated. De tal forma que el diablo está vencido. As far as I'm concerned, En cuanto a mí concierne, I become more than a conqueror. yo vengo a ser más que I'm vencedor. an heir of God. Soy un heredero de Dios I am what God says I y am. yo soy lo que Dios dice que yo soy. I'm not a defeated, helpless, useless somebody. No soy alguien simplemente derrotado, inútil, inservible y desamparado. I am not all I can be, Yo no soy todo lo que yo puedo ser, but I am more than a conqueror in Jesus Christ. pero sí soy más que vencedor en Cristo Jesús. I must begin to think in this way. Y yo tengo que empezar a pensar de esta forma. This must occupy our thinking. Esto tiene que ocupar nuestro pensamiento. If any man, any woman be in Christ, Si algún hombre o una mujer está en Cristo, they're new creatures. son una nueva criatura. Old things have passed away. Las cosas viejas pasaron, All things have become new todas son hechas nuevas, because that old life died porque esa vida vieja murió and there's a new life. y hay una nueva vida. There's new desires. Hay nuevos deseos. See, we're not perfected in our action. No somos perfeccionados en nuestras acciones, We're truly born again. pero si en realidad hemos nacido de We nuevo, are perfected in our thinking. somos perfectos en nuestro pensamiento. Mr. Wesley taught entire sanctification, El señor Wesley enseñó la entera santificación, but he never taught it that a man is sanctified and passes beyond Pero él the nunca- ability to sin. pero él nunca enseñó que un hombre es enteramente santificado de tal forma que pase más allá de la habilidad del pecado. He taught Él enseñó that entire sanctification que la santificación completa was a man loses his desire. es cuando el hombre pierde su deseo. The propensity is there. Ahora bien, ahí está la propensión. Man can walk out there and do wrong, El hombre puede salir y but pecar, if he truly has his nature, pero si en realidad tiene su naturaleza, then the desire for sin is gone. entonces el deseo por el pecado ha desaparecido. I believe that entire sanctification Yo creo en la santificación completa, because that happened to me. porque eso me ha sucedido a mí. Oh, I hate sin. Yo aborrezco el When pecado. I fail God, Cuando yo le fallo a Dios, oh, there's a haunting thing about it. es algo horrible para mí. I don't want to sin Yo no quiero pecar, because that nature is totally different. porque esa naturaleza es totalmente diferente. Before I saved, Antes que yo sea salvo, that's all I did. eso era todo lo que yo hacía. That was my whole life. Toda mi vida era pecar. But when I was born again, Pero cuando yo nací de nuevo, what I loved, I hated. lo que yo amaba, lo aborrecí. And what I hated, I Y loved. lo que yo aborrecía, lo amé. Totally changed life. Totalmente cambió mi And vida. it wasn't that somebody was always telling me I can't do this or Y no that. era que alguien siempre venía y me decía, bueno, tú no puedes hacer esto o esto. I didn't want to do that. Simplemente no quería hacerlo. All of that passed away. Todo eso pasó. He died my death. Él murió mi He muerte. took my sin. Él llevó mi He pecado. was wounded for my Él fue herido por transgression. mis He transgresiones. did it for me. Lo hizo por mí. So it's the same thing as if I did it. Entonces es lo mismo como si yo lo hubiera So hecho. I'm a free man. Entonces soy un hombre libre. And if I walk in the Spirit, Y si yo ando en el Espíritu, I will not fulfill the lust of that. yo no voy a satisfacer los deseos de la carne. In other words, God's purpose in Christ En otras palabras, el propósito de Dios en was Cristo redemption. fue la redención.
And that redemption was out of an evil age. Y esa redención brota de una edad maligna. I mean, he put me somewhere, Eso quiere decir que Él me ha puesto a mí en un lugar, out of that into the heavens. de ese lugar me ha llevado a lo celestial. In redemption, I've been made to sit in heavenly places En with la Christ. redención yo soy sentado en los lugares celestiales con Cristo. So my affections were changed. Entonces mis afectos son cambiados. I love God and the things of God, Yo amo a Dios y las cosas de Dios. and I hate the world and the things of the world. Y aborrezco el mundo y las cosas del mundo. That is what a new creation is. Eso es lo que es una nueva creación. That's a place it occupies in God. Ese es el lugar que se ocupa, que yo ocupo en Dios. So I'm a member of His body, Entonces yo soy un miembro de su cuerpo, His church, su iglesia, and He's the head. y Él es la cabeza. Surely Satan has no power over that body. De cierto, Satanás no tiene poder sobre ese cuerpo, He certainly has no power over the head. y de hecho tampoco tiene poder sobre la cabeza. And the greatest thought that ever came out Y el pensamiento más grande que nunca antes yo haya tenido is the teaching that a Christian can be demon possessed. es la enseñanza de que un cristiano ahora puede ser poseído por el demonio. Now, backsliders, they're susceptible to the devil. Ahora bien, los cristianos caídos son muy susceptibles al diablo. But if I'm in Christ, Pero si yo estoy en Cristo, there's no way I could be demon possessed. no hay forma que yo pueda ser poseído por el Now, the demonio. flesh may rise up, and it does. La carne puede que se levante y lo va a hacer, But you have to reckon on that being dead. pero tú tienes que considerarla muerta. There are no demons in that one born of God. Pero no hay demonios en aquel que ha nacido de No Dios. demons in the body of Christ. No hay demonios en el cuerpo de Cristo. You have all of this foolishness that's come in. Ustedes han oído toda esta necedad que viene. The inner healing movement is based on that. Y el movimiento de la sanidad interior está basado en esto. They begin to try to trace people's lives. Empiezan a tratar de trazar la vida de las personas hasta su pasado. Person comes in an altar to be saved. La persona viene al altar para ser salva They begin to talk with him. y empiezan a hablarle. They try to carry him all the way back to their mother's Y womb. tratan de hacerle recordar todo su pasado hasta el vientre de su madre. Maybe something traumatic happened back there. Quizás algo traumático sucedió en They aquel lead him up entonces. through teenage years. La llevan a esa persona a los años de su juventud, de su Try to niñez, find out what kind of parents they had. tratando de encontrar qué tipo de padres tenía. Maybe mama was a witch. Quizás la mamá era una bruja. Maybe papa belonged to the Masons. Quizás el papá era un masón. Or if you was of the Indian, like in America or here. O quizás si es que él era un indio o algo. You worshipped all kinds of strange Quizás gods. adoraba todo tipo de dioses extraños. Well, then you got to be delivered here. You got Entonces- demons in you, though you're born again. Entonces, bueno, a pesar que tú has nacido nuevo, tú tienes demonios y tienes que ser librado, le dicen. You know, we saw in our study, Hemos visto en nuestro estudio, and we'll see more, y vamos a ver más. that when the overshadowed Mary, Cuando el Espíritu hizo sombra sobre María, he cut between everything that was of Mary and which was of God. ella dividió todo lo que le pertenecía a María y lo que le pertenecía a Dios. No part of Mary got into that holy thing. Ninguna parte de María tuvo parte en este santo ser. Mary had a long line of ancestors. María tenía una gran línea de And antecedentes. in that line, there were prostitutes and all kinds of Y things. dentro de estos antecesores quizás habían prostitutas y todo tipo de cosas. But none of that got into Jesus. Pero nada de esto entró a Jesús. And the same is true when we were born again. Y lo mismo es verdad cuando nosotros nacemos de nuevo. The new creation was brought in. La nueva creación es traída. No matter what your mama, papa was, No importa lo que tu mamá o tu papá fue. there is none of that in this new creation. No hay nada de eso en esta nueva creación. So the new creation is born delivered. Entonces la nueva creación nace librada It ya. doesn't have to be counseled. No tiene que ser aconsejada, It doesn't have to be delivered. no tiene que ser liberada, It just has to be taught. simplemente tiene que ser enseñada. It's just like Es tal como when we said in the beginning cuando dijimos al comienzo that when man was born, he was born a sinner. que cuando el hombre nace, nace pecador. His path was downward. Su camino era hacia abajo. We knew that child, you don't have to teach it to lie, steal, or cheat. Dijimos que a ese niño no le tienes que enseñar a robar, a mentir, ni a nada. That is a nature. Es su naturaleza. But when that new creation is brought in, Pero cuando esa nueva creación es traída, all of that is cut out. todo esto es cortado. There's nothing of that whole old human nature in that. Ya no hay nada de esta vieja naturaleza en él. It is created in righteousness and true holiness. Es creado en justicia y en verdadera And santidad. the path is upward.
y el camino es hacia arriba. The desire is to live right. El deseo es vivir And in correctamente. this, I have to think what I ought to do right. No es que ya ahora tengo que pensar qué cosa es lo que debo hacer bien, But in the new birth, we got a new heart. sino que en el nuevo nacimiento nos da un nuevo corazón. And the desire now Y el deseo ahora is to live with God. es vivir con Dios. Now, it is through this body of recreated spirits Ahora bien, es a través de este cuerpo de espíritus recreados that God is now casting out devils, que Dios ahora puede echar fuera demonios, healing the sick, sanar a los enfermos and bringing eternal life to dead souls. y traer vida eterna a las almas muertas. This has always been the purpose of God, Y este siempre fue el propósito de Dios, that He not just be known verbally, que Él no simplemente sea conocido but verbalmente, He be known through us. sino que Él sea conocido a través de We were nosotros. created for that. Fuimos creados para This esto. was the eternal purpose of God in Christ, Este fue el propósito eterno de Dios en Cristo, bring redemption, traer to redención, bring in a new creation traer una nueva creación that could set the purpose of God back online, que pueda establecer el propósito de Dios otra vez en línea, that there would be a human vessel para que haya una vasija humana through which the purpose of God could be realized. a través de la cual el propósito de Dios pueda ser hecho. It's a wonderful thing to realize Es algo maravilloso darnos cuenta that when I was born again, when you were born again, que cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, we actually became the purpose of God. de hecho en realidad vinimos a ser el propósito de Dios. But more than that, Pero más que esto, we become the means venimos a ser los medios through which the purpose of God can be a realized. través de los cuales el propósito de Dios puede ser hecho. Hallelujah. Aleluya. We are that means Nosotros somos esos where medios that purpose can be realized. a través de los cuales ese propósito puede ser hecho. It is through this body of recreated spirits. Es a través de este cuerpo de espíritus recreados o vueltos a crear. See, we're talking about Jesus as a person. Estamos hablando de Jesús como persona. And he said, as my Father sent me, I'm sending you. Y él dijo, como mi Padre me envió, así yo os envío. And John said, as he, Jesus, was Y in this Jesús world, y Juan dijo, como Jesús fue en este mundo, so are we. así somos Now, nosotros. when I look at him, when he's in this world, Y cuando yo veo a él, que cuando él estaba en el I mundo, realize that's what we are. y yo me doy cuenta entonces que así somos nosotros, In that body, Mary gave him just like this one. que en este cuerpo que María le dio tal como este, He healed the sick, él sanó a los enfermos, cast out the él echó devils, fuera a los demonios, raised the dead, levantó a los muertos and brought eternal life, y trajo vida eterna dead souls. a las almas muertas. We're to do the same thing. Y tenemos que hacer lo mismo. When he was crucified, Cuando él fue crucificado, he gave up that body provided through Mary. él dio ese cuerpo provisto por María. But on the day of Pentecost, in his resurrection, Pero en el día de Pentecostés, en su resurrección, the church became his body. la iglesia vino a ser su cuerpo. And since he never changes, Y como él nunca cambia, his purpose never changes, su propósito nunca cambia, so you and I are the body now, entonces tú y yo somos el cuerpo ahora, through which what he did while he was here a través del cual lo que él hizo mientras él is estaba acá, still to be accomplished. aún va a ser logrado. Churches that say healing is not for us today La iglesia dice, la sanidad ya no es para ahora, algunos don't dicen. know God. Esos que dicen eso no conocen a Dios. Or they're saying that God changed. O por otro lado puede ser que estén diciendo que Dios ya cambió. It's just he's doing it now through the church, which is his body. Simplemente que sí lo está haciendo ahora a través de la iglesia, que es su cuerpo. And if we begin to think in the right Y terms, si nosotros empezamos a pensar correctamente, move in his mind, moverse en su mente, we will see these things take place. vamos a ver que estas cosas suceden. Can you accept this fact Pueden aceptar el hecho that Satan has no power over you de que Satanás no tiene poder sobre ti, except that which we, the people of God, give him? sino solo aquel poder que nosotros, el pueblo de Dios, le demos a él. Can we really accept that fact? ¿Podemos aceptar este hecho? If Jesus has all power, Si Jesús tiene todo el poder, then Satan don't have any power except what we give him. entonces Satanás no tiene ningún poder excepto el que le damos. Satan's whole tactics is intimidation. La táctica de Satanás siempre es la intimidación. He goes about as a roaring lion. Él dice que anda como león He's not a rugiente. lion.
Él no es un león. He can't devour you. Él no te puede devorar. Jesus pulled his teeth. Jesús ya arrancó su dentadura. He is defeated. Él ya está vencido. And we must accept that fact. Y debemos aceptar este hecho. He has no power over us Él no tiene poder sobre nosotros, except what we give him. excepto el que le demos. This is true because Jesus Christ accomplished his defeat. Esto es verdad porque Jesucristo logró su derrota. He ascended back into heaven, Él volvió a los cielos, giving us the power of attorney dándonos el poder de esta to recuperación use his name. para usar su nombre. In my name, he said, En mi nombre, Él dijo, you shall cast out devils. echarán fuera demonios. Now, the power of attorney means Ahora bien, esto que se llama carta poder that I significa have a right to act in his stead. que yo tengo el poder y el derecho de actuar en lugar de Él. That means when I act in his stead, Esto quiere decir que cuando yo actúo en su lugar, then the devil is looking at Jesus and not me. entonces el diablo está viendo a Jesús y no a mí. He has no fear of me, Él no me tiene temor a mí, but he sure has fear of Jesus. pero de cierto tiene temor a Jesús. And when Jesus went back to heaven, Y cuando Jesús volvió a los cielos, he gave us the power to use that name. Él nos dio a nosotros el poder de usar ese nombre, Cast out devils, de echar fuera demonios, heal the sick, sanar al enfermo, preach the gospel. predicar el evangelio. The Bible said those first went everywhere preaching in his name. La Biblia dice que aquellos primeros fueron a todo lugar predicando su nombre. They weren't up there saying, I'm saying this in the name of Jesus. Ellos no iban diciendo, bueno, yo digo esto en el nombre de Jesús. They stood there in his stead. Ellos estaban ahí de pie en lugar de In the Jesús. spirit of truth, El espíritu de verdad, he's truth. Él es verdad. So it was Christ on that platform preaching, Entonces era Cristo en esa plataforma predicando. and men cried out to be saved. Y los hombres ahí podían rogar, quiero ser salvo. They laid hands on the sick. Cuando ellos imponían manos sobre el enfermo, They did it in his name. ellos lo hacían en su nombre. They were there, the spirit of truth was in them. Ellos estaban ahí, el espíritu de verdad estaba en He is ellos. truth. Él es verdad. So it was Christ laying hands on Entonces era Cristo imponiendo manos sobre los them. And the enfermos. sick were healed. Y los enfermos eran sanados. We must come back to this. Tenemos que regresar a este punto. We must believe this. Tenemos que creer esto. Think in these terms Pensar en estos términos. when you go to proclaim this gospel. Cuando tú vas a proclamar este evangelio, Go in his name. anda, vas en su nombre, Go in his authority. anda en su autoridad. This is the place of victory. Este es el lugar de victoria. Christ took my place at the throne of God. Cristo tomó mi lugar en el trono de Dios. And any legal petition that I desire of God, Y cualquier petición legal que yo tenga a Dios, he will present it for me. Él la va a presentar por mí. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? In his name. En su nombre. He's there today as our counsel at the throne of God. Él está ahí como nuestro representante en el trono de Dios. Any legal petition that you have, Y cualquier petición legal que tú tengas, Christ will present it for you. Cristo la presentará por ti. But I've taken his place Pero yo he tomado su lugar here on this earth. aquí en la tierra. As he was, so am I. Como Él fue, así soy yo. 1 John 4:17. Primera de Juan 4:17. So I must act in his stead. Entonces yo tengo que actuar en lugar de Él. He takes my place at that throne. Él toma mi lugar en ese trono. I take his place on this earth. Yo tomo su lugar en esta tierra. And when that happens, Y cuando eso sucede, then it is as Christ did it. entonces es como si Cristo lo hiciera. He said, I'm the vine. Él dijo, yo soy la vid, You're the branches. vosotros los pámpanos. If he abides in me and if I abide in him and his words abide in me, Si yo permanezco en Él y sus palabras en mí, then I can ask what I will. entonces yo puedo pedir lo que quiera. Can we accept this fact? Podemos aceptar este hecho. That's the key. Esa es la clave. Is it too much for us? ¿Es mucho para nosotros? Or can we really accept this fact? ¿O en realidad podemos aceptar este hecho? Christ and I are one. Cristo y yo somos uno. You see, the devil's effort is try to separate us. El esfuerzo del diablo es tratar de separarnos. But if we can accept this fact, Pero si nosotros podemos aceptar este hecho, Christ and I are one. que Cristo y yo somos uno, He represents me in that world where he is accepted. Él me representa a mí en ese mundo en el cual Él es aceptado, I represent him here in this world y yo where he lo, was yo lo rejected. represento a Él en este mundo en el cual Él es rechazado. Therefore, we must be true. Entonces debemos ser verdad, We must represent him as he was. debemos representarlo como Él fue. What was he? ¿Qué fue He Jesús? was a man with all power. Él era un hombre con todo poder sobre el diablo. We can't represent him as a weak, anemic somebody. No podemos
podemos representarlo a él como un hombre débil y anémico that has to resort to psychology. que tiene que recurrir a la psicología. If I'm representing him, Si yo lo represento a él, I must represent him as he was. debo representarle como él fue. He took authority over the devil. Él tomó autoridad sobre el diablo. He stood against the powers of night. Él estuvo de pie contra los poderes de la tiniebla. We must not misrepresent him. No debemos representarlo mal. We need to think of ourselves as God thinks. Debemos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Now, surely God is not thinking of us, His children, as defeated, Y de- helpless, useless church members. Y de cierto Dios no nos está viendo a nosotros como derrotados, débiles y enfermos, Struggling to have faith, luchando por tener fe, struggling to be healed, luchando por ser sanados, struggling to get through. luchando por poder vencer. God don't look at us that way. Dios no nos ve así. He looks at us as already overcome, Él nos ve como ya vencedores, more than conquerors. más que vencedores en We Cristo. must think that. Debemos pensar esto. That's what redemption is all about. De eso se trata la redención. Stand with us. Pónganse de pie con nosotros ahora. Hallelujah. Aleluya, Señor. Hallelujah. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Lift your Señor. hands. Levanten sus manos y agradezcanle. Thank Him for victory. Agradezcanle, Thank Señor. Him for victory. Agradezcanle por su victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús.